¿Alguna vez te has sentido rodeado por murallas imposibles de derribar en tu vida? En este viaje emocionante a través del relato bíblico de la caída de Jericó, descubrirás cómo el poder de la fe y la obediencia puede derribar las murallas más impenetrables. Únete a nosotros mientras exploramos cómo la presencia y el poder de Dios transforman lo imposible en posible, y cómo su gracia nos capacita para superar cualquier obstáculo. Prepárate para ser inspirado por una historia de triunfo humano impulsado por la mano divina de Dios. Quédate hasta el final del vídeo y disfruta de este poderoso análisis e historia bíblica y siente cómo el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Hace miles de años, en la antigua ciudad de Jericó, se erigían majestuosas y formidables murallas que rodeaban la ciudad como un escudo impenetrable. La ciudad estaba fortificada y los habitantes de Jericó se sentían seguros detrás de sus altos muros. Sin embargo, en el relato bíblico, el destino de Jericó estaba a punto de cambiar de una manera que desafiaría toda lógica y comprensión humana. El pueblo de Israel, liderado por Josué, había cruzado el río Jordán y se encontraba ahora al borde de la tierra prometida. Pero antes de que pudieran avanzar, debían enfrentarse a la ciudad fortificada de Jericó. La tarea parecía imposible. Las murallas de Jericó eran altas, anchas y poderosas, y ninguna fuerza humana podría derribarlas. Sin embargo, Dios tenía un plan divino para la caída de Jericó, un plan que desafiaría todas las expectativas y demostraría su poder sobrenatural. Josué recibió instrucciones directas de Dios: marcha alrededor de la ciudad con tus hombres una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas de cuerno de carnero delante del arca. El 7º día, marcharéis alrededor de la ciudad 7 veces, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Cuando escuchéis el toque prolongado de las trompetas, todo el pueblo gritará con un gran grito, y las murallas de la ciudad caerán. Josué 6, 3-5. Así comenzó la marcha alrededor de Jericó. Durante 6 días, los israelitas marcharon en silencio, rodeando la ciudad una vez al día, mientras que los sacerdotes llevaban las trompetas delante del arca de la alianza. El pueblo observaba en silencio, obedeciendo las instrucciones de Dios con fe y expectación. Finalmente, llegó el 7º día. Con el sol en lo alto del cielo, los israelitas se levantaron temprano y marcharon alrededor de Jericó, no una, sino 7 veces. Los sacerdotes tocaban las trompetas, y el sonido resonaba a través de la ciudad. Luego, en un momento de unidad y fe, todo el pueblo de Israel dio un gran grito. En ese momento, un milagro ocurrió. Las sólidas murallas de Jericó, que habían resistido los asedios y las batallas durante años, temblaron y se derrumbaron ante la presencia del Dios viviente. Los muros cayeron, como si fueran de cartón, y Jericó quedó expuesta y vulnerable ante el ejército de Israel. La caída de Jericó no fue el resultado de la fuerza humana o la astucia militar, sino un acto milagroso de Dios. Fue un recordatorio poderoso de su poder soberano y su fidelidad para cumplir sus promesas. Y para el pueblo de Israel, fue una evidencia palpable de que cuando confiamos en Dios y obedecemos su palabra, no hay muralla que pueda detener su plan para nuestras vidas. La caída de Jericó es mucho más que una historia antigua. Es un testimonio de la capacidad de Dios para superar los obstáculos más grandes y abrir camino donde parece no haber salida. Es un recordatorio de que, en medio de nuestras luchas y desafíos, podemos confiar en el poder sobrenatural de Dios para llevarnos a la victoria. Antes de sumergirnos en el análisis de la caída de Jericó, es fundamental comprender el contexto histórico y teológico en el que se desarrolla este acontecimiento. El pueblo de Israel, liderado por Josué, estaba en el umbral de la tierra prometida después de décadas de vagar por el desierto. Jericó, una ciudad fortificada con murallas imponentes, era el primer obstáculo en su camino hacia la conquista de Canaán. El libro de Josué, capítulo 6,
relata cómo Dios instruyó a Josué para que marchara alrededor de Jericó una vez al día durante 6 días, con sacerdotes llevando trompetas de cuerno de carnero. En el 7º día, después de 7 vueltas alrededor de la ciudad, las murallas de Jericó se derrumbaron milagrosamente al sonido de las trompetas, permitiendo que el pueblo de Israel conquistara la ciudad. La caída de Jericó plantea varias preguntas teológicas y éticas profundas. ¿Por qué Dios intervino de esta manera específica en la batalla? ¿Cuál es el significado detrás de la estrategia aparentemente poco convencional de rodear la ciudad y tocar trompetas? ¿Qué lecciones podemos extraer de este evento para nuestra propia vida espiritual? Una posible explicación detrás de la estrategia divina en la caída de Jericó es que Dios estaba enseñando a su pueblo a confiar en Él por encima de sus propias habilidades militares o estrategias humanas. En lugar de confiar en la fuerza bruta o la astucia militar, Dios exigió obediencia absoluta y fe en su palabra. Esto se refleja en Hebreos 11:30, que dice: por la fe, cayeron las murallas de Jericó después de ser rodeadas durante 7 días. El significado de las trompetas. El uso de trompetas en la caída de Jericó también tiene significado simbólico y teológico. En la cultura bíblica, las trompetas tenían varios propósitos, incluida la convocación del pueblo para la adoración, la proclamación de juicio divino y la celebración de victorias militares. En este caso, las trompetas representaban la presencia y el poder de Dios en la batalla. Su sonido no solo anunciaba la llegada del reino de Dios, sino que también proclamaba su soberanía sobre todas las cosas, incluidas las murallas aparentemente invencibles de Jericó. La intervención divina. La intervención directa de Dios en la caída de Jericó subraya su soberanía sobre la historia humana y su capacidad para intervenir en los asuntos terrenales según su voluntad soberana. Esto se alinea con el mensaje más amplio de la Escritura, que retrata a Dios como un ser personal e inmanente que se involucra activamente en la vida de su pueblo. En el caso de Jericó, la caída milagrosa de las murallas no solo demostró el poder sobrenatural de Dios, sino que también estableció un precedente teológico importante para la fe en Dios como el único fundamento seguro en tiempos de adversidad y conflicto. Este concepto se desarrolla más tarde en el Salmo 20:7, que declara: o algunos confían en carros, otros en caballos, pero nosotros invocamos el nombre del Señor nuestro Dios. Lecciones para la vida espiritual. La caída de Jericó no es simplemente un relato histórico, sino también una lección poderosa para nuestra vida espiritual. Nos recuerda que la victoria no siempre viene a través de métodos convencionales o fuerzas humanas, sino a través de la obediencia radical y la fe en la palabra de Dios. Nos desafía a confiar en la soberanía de Dios incluso cuando enfrentamos obstáculos aparentemente insuperables en nuestras vidas. Además, la caída de Jericó nos invita a reflexionar sobre nuestra propia disposición para obedecer a Dios en todas las áreas de nuestra vida, incluso cuando sus mandamientos parecen contrarios a la lógica humana o cultural. Nos llama a confiar en su sabiduría soberana y a seguir sus caminos, sabiendo que Él es fiel para cumplir sus promesas en el momento y la manera que Él elija. Para comprender plenamente el significado y la importancia teológica de la caída de Jericó, es esencial sumergirse en el contexto bíblico más amplio en el que se desarrolla esta narrativa. Desde las promesas hechas a Abraham hasta el liderazgo de Moisés y la entrada de Israel en la tierra prometida bajo Josué, la historia de la caída de Jericó está arraigada en un trasfondo rico y significativo en las Escrituras. Las promesas a Abraham. La historia de la caída de Jericó comienza mucho antes de la llegada de los israelitas a las puertas de Canaán. Se remonta a las promesas que Dios hizo a Abraham en Génesis 12:1-3. En esta promesa, Dios promete bendecir a Abraham y hacer de él una gran nación, diciendo: bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Estas promesas forman la base de la identidad y la misión del pueblo de Israel.
A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios trabaja para cumplir estas promesas a través de la historia de su pueblo, incluida la conquista de la tierra prometida. El Éxodo y el pacto en el Sinaí. El camino hacia la tierra prometida no fue directo para los descendientes de Abraham. Después de una estancia en Egipto que se convirtió en esclavitud, Dios liberó a los israelitas bajo el liderazgo de Moisés en un evento conocido como el Éxodo. Este evento crucial en la historia de Israel estableció la liberación de la esclavitud y la formación de Israel como pueblo libre bajo el cuidado y la guía directa de Dios. Poco después de su liberación, en el monte Sinaí, Dios estableció un pacto con su pueblo. Este pacto, que incluía los 10 mandamientos y otras leyes y estipulaciones, estableció una relación especial entre Dios y los israelitas. A cambio de la obediencia a sus mandamientos, Dios prometió protección, provisión y la posibilidad de habitar en una tierra que Él les daría como herencia, Éxodo 19 a 24. El liderazgo de Josué. Después de la muerte de Moisés, Dios eligió a Josué como su sucesor para liderar al pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida. Josué, que había sido discípulo de Moisés y había demostrado valentía y fidelidad en el pasado, recibió la encomienda de Dios de guiar al pueblo a través del río Jordán y hacia la conquista de Canaán. Antes de la batalla de Jericó, Josué recibió instrucciones específicas de Dios sobre cómo debía llevar a cabo la conquista de la ciudad. Estas instrucciones incluían una estrategia aparentemente poco convencional que requería marchar alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días, seguido por 7 vueltas alrededor de la ciudad en el 7º día, acompañadas por sacerdotes que llevaban trompetas de cuerno de carnero. Josué 6, 1-21. La caída de Jericó no es solo un evento histórico, sino también un momento teológico crucial en la historia de Israel. Este evento ilustra la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas a su pueblo, así como la necesidad de obedecer y confiar en su guía divina incluso cuando los métodos parecen poco convencionales o irracionales desde una perspectiva humana. Además, la caída de Jericó establece un precedente teológico importante para la obra redentora de Dios en el mundo. Al igual que derribó las murallas de Jericó para permitir que su pueblo entrara en la tierra prometida, Dios derriba las barreras del pecado y la injusticia para abrir camino para su reino en la tierra. Contexto histórico profundo de la caída de Jericó. Para comprender completamente la historia de la caída de Jericó desde una perspectiva histórica, es crucial analizar el contexto cultural, geográfico y militar en el que se desarrolló este evento. Al examinar detenidamente estos aspectos, podemos obtener una comprensión más completa de los posibles eventos que llevaron a la caída de esta ciudad fortificada en la antigüedad. Cultura y geografía. Jericó era una ciudad antigua ubicada en el valle del río Jordán, conocida por su posición estratégica y sus fortificaciones imponentes. Su ubicación cerca de un manantial y su acceso a rutas comerciales importantes la convirtieron en un centro de comercio y poder en la región. La ciudad estaba rodeada por murallas masivas construidas con piedras y adobe, lo que la hacía prácticamente impenetrable para un ejército que intentara un asalto convencional. Estas murallas eran un símbolo de la fortaleza y seguridad de la ciudad, lo que la convertía en un objetivo desafiante para cualquier invasor. Estrategias militares. En la antigüedad, las estrategias militares variaban según el terreno y las fortificaciones del enemigo. En el caso de Jericó, una ciudad con murallas tan formidables, un asalto frontal habría sido extremadamente difícil y costoso en términos de vidas y recursos. Por lo tanto, es probable que cualquier ejército que intentara conquistar Jericó hubiera necesitado una estrategia innovadora y poco convencional para superar sus defensas. Esto podría haber implicado el uso de tácticas de asedio prolongadas, como bloqueos o túneles subterráneos, o estrategias de engaño para infiltrarse en la ciudad. Intervención divina. Aunque la narrativa bíblica atribuye la caída de Jericó a la intervención divina,
es importante considerar cómo estos eventos podrían haber sido percibidos desde una perspectiva histórica. En la antigüedad, los eventos naturales o militares que parecían inexplicables o sobrenaturales a menudo se atribuían a la intervención de los dioses. En el caso de Jericó, es posible que la historia de las trompetas y las murallas que se desploman haya sido una interpretación religiosa de un evento militar o natural. Por ejemplo, algunos estudiosos han sugerido que un terremoto o una inundación repentina podrían haber debilitado las bases de las murallas, lo que llevó a su derrumbe durante el asedio israelita. La presencia del Arca de la Alianza en la narrativa de la caída de Jericó es de suma importancia y está cargada de significado teológico y simbólico. El Arca de la Alianza era un objeto sagrado dentro del contexto religioso e histórico del pueblo de Israel, y su presencia durante la conquista de Jericó representa varios aspectos fundamentales en la relación entre Dios y su pueblo. El Arca de la Alianza era considerada la manifestación física de la presencia divina entre el pueblo de Israel. Contenía las tablas de la ley, que representaban la presencia de Dios entre su pueblo y su pacto con ellos. La presencia del arca en la narrativa de la caída de Jericó simboliza la presencia de Dios mismo en la batalla, lo que subraya la idea de que la conquista de Jericó no fue simplemente una victoria militar, sino un acto de Dios en cumplimiento de su pacto con Israel. El Arca de la Alianza también funcionaba como un recordatorio tangible de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. A lo largo de la historia de Israel, el Arca estaba asociada con los grandes actos de liberación y salvación realizados por Dios, como la salida de Egipto durante el Éxodo. La presencia del Arca durante la conquista de Jericó sirve como un recordatorio de que Dios es fiel a sus promesas y está presente para proteger y guiar a su pueblo en momentos de adversidad. El Arca de la Alianza también representaba la santidad y el temor reverencial hacia Dios. Según la leyenda, solo los sacerdotes designados podían manipular el Arca debido a su santificación especial. La presencia del Arca durante la batalla de Jericó enfatiza la importancia de reverenciar a Dios y obedecer sus mandamientos como requisito previo para la victoria y el favor divino. La presencia del Arca durante la caída de Jericó también revela el poder y la soberanía de Dios sobre todas las cosas. A pesar de las formidables murallas de Jericó, la presencia del Arca simboliza que ningún obstáculo es demasiado grande para el poder de Dios. Este aspecto subraya la idea de que la victoria en la batalla no se logró mediante la fuerza humana, sino a través del poder sobrenatural de Dios. El simbolismo de las trompetas y el grito del pueblo durante la caída de Jericó es profundamente significativo y está cargado de implicaciones teológicas y simbólicas en la narrativa bíblica. Este evento no solo representa un acto milagroso de intervención divina, sino que también lleva consigo una riqueza simbólica que resuena a través de las Escrituras y ofrece lecciones espirituales profundas. Para comprender plenamente este simbolismo, es crucial analizar tanto el contexto histórico como el contexto teológico en el que se desarrolla esta narrativa. Trompetas. Las trompetas de cuerno de carnero llevadas por los sacerdotes durante la marcha alrededor de Jericó y el séptimo día de la batalla tienen múltiples significados simbólicos en las Escrituras. Llamada a la adoración y la guerra. En el contexto bíblico, las trompetas se utilizaban como un llamado a la adoración y a la guerra. En el antiguo Israel, las trompetas se tocaban para convocar al pueblo a la adoración en el templo y para anunciar festividades religiosas importantes. Además, se usaban en el campo de batalla como un medio para convocar a las tropas y anunciar el inicio o el final de una batalla. En el caso de Jericó, el sonido de las trompetas representaba la presencia de Dios en la batalla y el llamado a la acción para el pueblo de Israel. Proclamación de la soberanía divina. Las trompetas también simbolizan la soberanía divina sobre todas las cosas. En el Salmo 47, 5, se hace referencia a Dios como el Señor de la trompeta, lo que sugiere su autoridad y poder sobre la creación. En el contexto de la caída de Jericó,
el sonido de las trompetas proclamaba la soberanía de Dios sobre la ciudad y su capacidad para derribar las murallas impenetrables mediante su intervención sobrenatural. Grito del pueblo. Además del sonido de las trompetas, el grito del pueblo de Israel también tiene un significado simbólico profundo en la narrativa de la caída de Jericó. Expresión de fe y obediencia. El grito del pueblo de Israel al final de la séptima vuelta alrededor de Jericó representa su obediencia y fe en la palabra de Dios. A pesar de que la estrategia de rodear la ciudad y tocar las trompetas podría haber parecido ilógica desde una perspectiva humana, el pueblo de Israel confió en la promesa de Dios de que las murallas de Jericó caerían. Su grito fue una expresión de su confianza en Dios y su disposición a obedecer su mandato, lo que llevó a la liberación milagrosa de la ciudad. Anuncio de la victoria divina. El grito del pueblo también simboliza el anuncio de la victoria divina sobre las fuerzas enemigas. En otras partes de las Escrituras, los gritos del pueblo de Israel se asocian con la celebración y la alabanza a Dios por sus victorias. En el contexto de Jericó, el grito del pueblo marcó el inicio de la intervención divina y anunció la inminente caída de la ciudad bajo el poder de Dios. Al contemplar la caída de Jericó, nos encontramos con una historia que va más allá de lo simplemente histórico o militar. Es un relato que nos habla del poder sobrenatural de Dios para derribar las murallas que enfrentamos en nuestras vidas, ya sean físicas, emocionales o espirituales. Nos recuerda que, cuando confiamos en Dios y seguimos sus instrucciones con fe, podemos superar cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino. En el canal La Cosecha de Conocimiento, exploramos profundamente estas historias y misterios ocultos de la Biblia, desentrañando su significado espiritual y ofreciendo análisis perspicaces para enriquecer nuestra comprensión de la palabra de Dios. Te invitamos a suscribirte al canal, darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de futuras historias y análisis de los misterios ocultos de la Biblia. Únete a nosotros en este emocionante viaje de descubrimiento y crecimiento espiritual.